Hola, ¿cómo están? En este episodio de Entrevistas CNN vamos a hablar de algo que todos tenemos cuando somos más pequeños y que ojalá no vayamos perdiendo cuando ya vamos creciendo. Hablamos de la curiosidad, de esas preguntas raras que a veces nos hacemos, de esas incertezas que a veces tenemos en la misma ciencia y que nos invita a través de nuestro entrevistado a poder descubrir todos esos misterios de la ciencia. Estamos con Gabriel León, autor de más de 10 libros de divulgación científica para niños, para jóvenes y también para adultos. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Partamos por el último libro, la ciencia pop, de atrás hacia, o sea, de adelante hacia atrás. ¿Cómo surge este? Hay muchas preguntas aquí. Conversábamos antes de iniciar esta grabación sobre el pollo Mike y muchas anécdotas. ¿De dónde salen todas estas historias? Bueno, estas historias aparecen a partir de dos fuentes, diría yo. La primera son publicaciones científicas, es decir, algunos artículos que describen cierto descubrimiento, pero que tienen elementos muy entretenidos que no están descritos en el artículo, pero que uno puede encontrar en otras fuentes. Y eso forma parte importante como del anecdotario de la ciencia, si uno quiere. Y también hay otras historias que aparecen contadas directamente como historias curiosas que están vinculadas con la ciencia. Y una de esas es justamente la del pollo Mike, que yo la primera vez que la leí confieso que pensé que era broma, porque hablaban de un pollo que había vivido 1 año y medio sin cabeza. Y yo había escuchado historias de pollos que cuando los decapitan corren un rato y se mueren, pero este pollo efectivamente, en 1946, vivió 1 año y medio sin cabeza por una serie de hechos que ocurrieron en ese momento. Y que se explica muy bien en el libro. Y que están muy bien explicados en el libro cómo ocurrió aquello y que nos permite entender cosas fundamentales sobre el funcionamiento del cerebro, cómo se controlan ciertas cosas automáticas como la respiración o el ritmo cardíaco, y las discusiones entretenidas que puede haber con respecto a cómo este pollo, que al final era como un autómata biológico, no tenía conciencia, sencillamente funcionaba, era como una máquina biológica. Y eso también es muy entretenido porque el propósito de las historias, además de sorprender, es que las personas mientras leen se hagan preguntas y ojalá las compartan con sus amigos, con su familia y se genere una conversación a partir de las historias. Ahora, esta es la ciencia pop 3, Sí. quiere decir que hay un 2 y Sí. un 1. ¿De dónde van saliendo tantas historias? ¿Son inagotables las historias? ¿Podría venir una ciencia pop 4? Podría venir, yo no lo descarto. Fíjate que es bien interesante porque cuando estaba escribiendo este libro, en algún momento pensé que se me habían acabado las historias entretenidas. Y la verdad que es un pensamiento hasta inocente, diría yo, porque mientras la ciencia sea una actividad humana, van a pasar cosas inesperadas. Y son justamente esas cosas inesperadas las que producen historias de esta naturaleza. Entonces, no se van a acabar nunca. Cuando comencé escribiendo estas historias con la Ciencia Pop 1 del 2017, siempre pensé que iba a ser mi único libro. Lo escribí de casualidad, yo nunca busqué publicar un libro. Y a esta altura vamos en el libro, he publicado 13 libros, este es el número 13, y tengo la sensación de que voy a seguir haciendo esto durante harto tiempo. ¿Y cómo va encontrando estas historias? No sé si se topa con gente que le dice, uy, está buena esta historia, le interesaría investigarla, o usted busca en internet, en otras fuentes, porque de algún modo tiene que llegar a ella, ¿o no? Las historias me encuentran a mí. No, a ver, son varias fuentes. Por ejemplo, un día un amigo me manda un artículo científico por correo electrónico y me dice, Gabriel, esto te va a encantar. Y yo abro el artículo y era un estudio de la anatomía del cerebro de 11 asesinos en serie. Un estudio bien impresionante que trataba de encontrar algunas similitudes en la estructura del cerebro de personas que habían cometido crímenes horrendos. Y en ese artículo mencionaban a una persona en particular que se llamaba Charles Whitman, pero no decían nada más. Decían, como mostramos alguna vez en el caso de Charles Whitman, y siguieron. Y dije, ¿quién es Charles Whitman? Y dejé el artículo, googleé ese nombre y encontré una historia impresionante que no estaba en el artículo, pero que iba paralela. Me las topo de esa manera. Es una historia impresionante donde un señor mató a un montón de gente en Texas y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro y aparentemente ese tumor contribuyó en un cambio de conducta. Además, mi forma de trabajar es un poco caótica, algo desordenada, y yo creo que eso es fundamental porque estoy leyendo algo y a veces noto un elemento que me llama la atención. Hay una suerte como de intuición narrativa, uno dice, acá hay algo, y uno empieza a escarbar. Y escarbando a veces me toca pasar, no sé, a ver un video en YouTube, a buscar algo en un libro, a volver a un artículo, a volver a internet, y de repente apareció la historia. Entonces, el momento de buscarla es como bien caótico, pero que ya cuando encuentro la historia y hay un hilo, viene el momento de profundizar en la historia.
y yo diría que todas están construidas más o menos de esa manera. ¿Y hay algún ciertos criterios que deben cumplir Sí. las historias para estar en los libros? Si Sí. pudiera decirnos al menos dos o A ver, tres. tiene que ser historias que tengan ciencia, está claro. Pero yo diría que incluso por sobre eso deben ser historias entretenidas. Esto de la entretención, de dato curioso, como que hace que las personas recuerden mejor la historia. Una buena historia uno la recuerda. Un dato interesante se puede olvidar. Pero si ese dato va dentro de una historia, uno se va a acordar de eso. En tercer lugar, tienen que ser verificables. O sea, tiene que haber fuentes fidedignas, ojalá abundantes, que permitan confirmar la historia. Me ha pasado, por ejemplo, mucho ahora con redes sociales, Instagram o TikTok sobre todo, que uno encuentra gente que cuenta historias que son muy entretenidas, las cuentan como si fueran ciertas. Claro. Y cuando uno va a confirmar, está inventada. Entonces, yo diría que es innecesario presentarlas como historias verídicas. La historia es entretenida, pero es una ficción. Y en mi caso, yo no cuento ficción. Entonces, la confirmación y la verificación de los datos, de las fuentes, de las historias, de los hechos, es extremadamente importante. Entonces, ciencia entretenida, verificable. ¿Y cómo hacen, no sé si la palabra es correcta, pero la traducción para que sea sencilla Sí. para todos los públicos, para al menos esto, para jóvenes, adolescentes Sí. y adultos? Pero ¿cómo se hace eso? Yo creo que hay un elemento muy interesante ahí, tiene que ver con cómo uno actúa cuando sabe algo versus cuando no lo sabe, antes de aprenderlo. Y tengo la sensación de que cuando uno ya aprendió a hacer algo, se olvida de lo difícil que fue aprender a hacerlo. Como que uno lo hace nomás. Y a mí con la ciencia me pasa algo parecido. Yo trato de que no se me olvide cómo me sentía yo o lo que pensaba yo antes de aprender lo que yo sé. Y yo creo que eso es súper importante porque si parto desde mi cabeza ahora con todo lo que sé, probablemente podría explicar poco, porque yo asumiría que todos saben lo mismo. Y es importante reconocer que eso no es así, que yo tuve la oportunidad de estudiar ciencia, pero que estoy hablando con un público que en su mayoría no lo ha hecho. Y por lo tanto tengo que hablar de una manera en que se entienda lo que estoy diciendo. Y eso implica muchas veces adaptar el lenguaje, contar una historia, simplificar algunos hechos, porque tampoco mi intención es que las personas usando el libro vayan a hacer ciencia en su casa. La idea es que conozcan algún aspecto particular de la historia de la ciencia. Y por lo tanto el uso de un lenguaje que sea cercano es fundamental. De lo contrario, nadie podría leer el libro, sería tremendamente árido. Y ahí hay diferencias porque también tengo en mis manos este, que es el de las preguntas raras, que este sí es para niños. Sí. Para niños y este ya es para jóvenes o más adultos. Sí. Entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿O es más Sí. fácil o más difícil escribir para niños que escribir quizás para adultos? Yo diría que es más difícil. De hecho, hubo varios desafíos porque la primera vez que yo planteé la posibilidad de escribir este libro, escribí una primera versión y mi editora me dijo: Gabriel, está muy entretenido, pero yo creo que deberías contar las historias como si tú fueras una niña de 8 años. Y eso es súper complicado porque yo nunca he sido una niña de 8 años. Pero tenía una hija que en esa época tenía 8 años. Entonces, al final hice como un estudio antropológico de mi hija, de cómo hablaba, de sus chistes, de la forma de pensar y todo, sumado a que voy mucho a colegios y por lo tanto veo muchos niños interactuando, sé cómo hablan, cómo piensan, cómo preguntan, y todos esos elementos los tuve que tomar para poder escribir efectivamente como si yo fuera una niña de 8 años. Lo que por cierto me hizo recordar a Papelucho. Cuando yo era niño, Claro. y yo leí Papelucho, me encantaba, y cuando descubrí que Papelucho lo había escrito una señora, que era Marcela Paz, yo estaba impactado y decía: ¿cómo es posible que esta señora piense como pienso yo, como un niño de 8 o 10 años? Y ese es un ejercicio fundamental y bien complejo. Y lo otro es contar historias más cortitas, más simples, apelando además a las ilustraciones que están en el libro, que las hace Paula Balbontín, que es un acompañamiento perfecto para que una historia se convierta, por ejemplo, en un cuento de buenas noches. Y esa ha sido la estrategia que hemos utilizado en esta serie de libros, que ya creo que hemos publicado 7 de esos. Oiga, ¿y las preguntas de dónde salen? Porque no sé si acá es lo mismo que en esto. No sé si acá, por ejemplo, usted decía que iba a mucho colegio. Sí. Si es que los mismos niños le iban aportando algunas preguntas para estos libros. Todas las preguntas que están en el libro me las han hecho en algún momento niñas y niños de Chile. Del primer libro, la mayoría de las preguntas son de mi hija, pero después ya empecé a incorporar. Yo creo que a esta altura debo haber dado unas 250 o 300 charlas en colegio en los últimos 10 años. Y he vuelto muchas veces de algunos colegios con bolsas o con cajas, con papelitos con preguntas, que las tengo guardadas en mi casa. Entonces, de vez en cuando quiero inspirarme, cuando quiero pensar en un nuevo libro, me pongo a revisar las preguntas y empiezo a seleccionar, las empiezo a adaptar y las incluyo. De hecho, uno de los libros
está dedicado a todos los niños con nombre que me dieron sus preguntas que yo usé en ese libro en particular. Así que son preguntas reales que me han hecho en charlas, en eventos, en firmas de libros, o en este caso en particular mi hija. Qué linda igual esa experiencia. No sé si hay alguna pregunta en particular que lo haya dejado descolocado alguna vez. No sé si alguna que le haya hecho su hija o algún otro niño en algún colegio. Fíjate que hoy las preguntas de carácter científico tienden a ser basadas en la curiosidad, en ir descubriendo el mundo, pero aparecen también otro tipo de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, me la hicieron más de alguna vez, ¿por qué existimos? Que ya no tiene que ver con ciencia, una pregunta filosófica que podemos discutir. Y me parece súper interesante porque ese tipo de preguntas permiten que los niños y las niñas se den cuenta que hay muchas preguntas que solo el ejercicio de intentar contestarlas es muy bueno. Porque al final del día, para mí personalmente, la gracia de la ciencia para los niños y las niñas no es que aprendan cosas, no es sencillamente que se conviertan como una suerte de enciclopedia que sabe datos. La idea es que aprendan a pensar, que aprendan a discutir, que aprendan a discrepar. Yo creo que eso pasó por esto. No, yo creo que pasó por esto otro. ¿Sabes qué? Tu hipótesis es mejor que la mía, así que yo suelto la mía y voy con la tuya. Y ese ejercicio es fundamental porque permite que niños y niñas se transformen en adultos que piensan de manera más clara y a los que por lo tanto es más difícil engañar. Y en ese sentido, ¿cree que hay ahora más interés de estas generaciones por la divulgación científica? Porque no estaba solo usted, también hay otros autores que escribían para grandes, por decirlo así, que han adaptado sus obras también para niños. Sí, yo tengo la sensación de que hay un público en el mundo infantil tremendamente ávido por este tipo de lectura, que quiere leer cosas entretenidas e interesantes y que además cuando las leen saben que son para ellos. Si tú le muestras ese libro a un niño en la calle, vas a saber inmediatamente que es un libro para niños, porque dice mocos y porque tiene una niña con un perro en la portada, está claro. Y cuando hay un niño o una niña curiosa y empieza a ver las preguntas, que son sus preguntas, yo he preguntado esto, y que tienen respuesta, y que son preguntas que se han investigado, automáticamente se siente bien, porque dice, oh, esta pregunta que yo tenía es materia de investigación por parte de los científicos, y es importante, y eso es súper relevante. ¿Y eso también puede pasar con los adultos? Sí. ¿Que haya más interés por la divulgación científica? Sí, tengo la sensación de que, como mencionabas tú, el hecho de que hoy día tengamos más divulgación científica, no solo en los medios, sino que también en lugares donde se puede generar contenido tipo medios, pero que son Instagram, TikTok, podcast, blogs y qué sé yo, hace que el tema esté más presente. Y por lo tanto hay más personas que están siendo tocadas por la ciencia. Y cuando descubren que hay una forma de aprender ciencia que es distinta a lo mejor a la forma antigua en la que aprendieron ciencia en el colegio, que siempre se tendía a ver como algo difícil, árido, que era solo para gente muy inteligente, y empiezan a ver que se puede explicar de otra manera, que uno se puede aproximar desde otro punto de vista, notan que en realidad sí, la ciencia es entretenida, no es que haya que hacerla entretenida. Si se cuenta de una manera adecuada, efectivamente genera un vínculo con las personas, y eso yo creo que hoy día está bastante claro. No sé si algo usted lo sintió así, porque empezó usted a escribir antes de la pandemia. Sí. Si la pandemia influyó también en eso, porque hubo una democratización como en redes sociales de contenido, Sí. de trabajos que se hicieron allí. No sé si ayudó también a que la gente generara mayor interés. Sí, a ver, hay dos elementos importantes diría yo. El primero es que efectivamente la pandemia nos forzó a obligar los lugares a los que íbamos habitualmente, y muchas personas que generaban espacios de comunicación en medios, por ejemplo, se vieron obligadas a hacerlo en sus casas. Y eso permitió que muchas personas que no estaban en medios, pero que tenían una buena historia que contar, dijeran, bueno, yo también puedo, me compro un micrófono, tengo un celular, hago videos, por ejemplo. Y eso permitió dar como un salto. De hecho, si uno mira la cantidad de podcasts nuevos que se generaron durante la pandemia, es impresionante el salto que se pegó, porque había más personas con más tiempo disponible para contar historias. Y por otro lado, la pandemia misma, por el carácter que tenía, por el hecho de ser algo vinculado con zoonosis, con pandemia, con anticuerpos y con vacunas, hizo que habláramos de esos temas. Claro. Y uno veía que en la calle la gente hablaba de los PCR, los anticuerpos, que no sé qué, y era como, wow, son conversaciones que estamos teniendo sobre temas de los que yo hablaba en el laboratorio y que han tenido un impacto hoy en la población en general.
Y yo diría que esas dos cosas sí tuvieron un impacto que a la larga fue positivo para la comunicación de la ciencia. Eso también quería preguntarle, ya que menciona la palabra laboratorio. Usted es divulgador científico, no es periodista, no es que No, escriba las historias desde esa línea, sino que es bioquímico y sí, partió su carrera en un laboratorio. sí, ¿Se arrepiente de haberlo dejado? ¿Quisiera volver ahí a hacer estos experimentos y a no sí. escribirlo o mezclar ambas? La verdad es que yo lo pasaba muy bien en el laboratorio. Yo dirigí un laboratorio de investigación durante 8 años, tuve estudiantes de magíster y doctorado, y el lugar que más me gustaba a mí en la universidad era el laboratorio. Yo disfrutaba mucho hacer clases, pero lejos el laboratorio era mi lugar. Y siempre me gustó el desafío manual complejo de hacer experimentos complejos, y eso no lo dejé, o sea, lo dejé, pero no lo he olvidado. El único aspecto en particular que he hecho mucho de menos, lo he reemplazado con otras cosas, como por ejemplo la cocina. Me gusta cocinar, la cocina es como un laboratorio, y me gusta cocinar cosas complejas, y creo que por ese lado he tenido como esa dosis de trabajo manual delicado que es como un experimento, pero sí, pues, el trabajo en laboratorio para mí al menos era lo máximo, era el espacio donde uno podía ser creativo e intentar contestar una pregunta con los recursos que había disponibles. Y para muchas personas era el lugar para estar, y para mí ciertamente era el lugar donde estaba más cómodo. No me arrepiento, creo que mi cambio de vida ha sido para mí muy bueno. Me ha permitido conectarme con otras personas, hacer un trabajo que es distinto, muy distinto al que yo decidí hacer cuando tenía 13 años, porque yo decidí estudiar bioquímica a los 13 años, quería ser ingeniero genético primero, pero seguí con esa idea y recién a los 40 años cambié de rumbo. Y ese es otro mensaje, uno puede cambiar de rumbo, si tiene las herramientas adecuadas uno se puede reinventar. Y hoy soy tremendamente feliz, creo que es un trabajo que me llena mucho, lo disfruto un montón y me permite tener una vida un poco más tranquila que la que tienen la mayoría de mis colegas científicos en Chile. A los 13 años te tenía claro. Sí, ¿Qué se siente? No sé si en la guata o en el espíritu que haya niños que estén leyendo y que digan, hoy yo igual quiero dedicarme a la ciencia y que sea como casi una inspiración. Y no sí, solo se lo pregunto por niños, también por su hija, sí, mujer, porque también las ciencias a veces son muy masculinizadas en un sí. comienzo, a las niñas no se las incentivaba eso, y acá da lo mismo, sea niño o sea niña, todos Sí. pueden acercarse y querer a la ciencia igual de esa manera. ¿Qué siente Gabriel León con eso? Bueno, hace poco fui a dar una charla a la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Y se me acercó un estudiante y me dijo, yo estuve en una charla que usted dio en mi escuela, en la cuarta región, hace, no sé, 6 años, y me interesó tanto de todo esto que aquí estoy estudiando química. Y eso es fantástico. Niños y niñas que a lo mejor nunca habían visto en la ciencia una opción, pero a los que se les presentó la ciencia, no como esta cosa compleja llena de ecuaciones, sino que con la necesidad natural que tenemos por entender el mundo, con la curiosidad como motor, que parte cuando uno dice, oye, qué raro eso, ¿cómo funciona? ¿Por qué es así? Y eso es fundamental. Y me he topado con muchos casos de eso, lo que quiere decir que llevo harto tiempo haciendo este trabajo, y ciertamente es reconfortante. No porque yo crea que todos deban ser científicos, qué cosa más aburrida, necesitamos todos los Claro. intereses en el mundo, poetas, panaderos, ingenieros, médicos, científicos y científicas, por cierto. Pero tengo la sensación de que lo ideal sería de que cualquier niño o niña que sienta el interés por la ciencia, que piense que efectivamente es un camino que puede seguir, no un camino que tiene vetado. Pasa mucho con las niñas, tú los mencionaste. Sí. Cuando a las niñas se les pide dibujar a alguien que hace investigación científica, dibujan un hombre con delantal, calvo, solo en un laboratorio. Y cuando una niña de 8 años tiene esa idea en la cabeza de lo que significa ser científico, puede pensar, ¿sabes qué? Esto puede que no sea para mí porque yo no puedo ser un viejo pelado, que al final esa es la imagen que tienen en la cabeza. Y por eso que es tan importante esto, de demostrar que efectivamente, si lo quieren y les gusta, lo pueden hacer. Y además democratizarlo, porque, que decirlo, igual antes la ciencia era quizá algo inalcanzable para una persona de bajos recursos. Entonces, me imagino que en su recorrido por escuelas también ha ido a escuelas vulnerables donde hay Sí. niños que se van interesando en estos temas, ¿o no? Ese es un muy buen punto porque efectivamente, si pensamos hace 150 años, ¿quiénes podían pasarse la vida haciéndose preguntas, así como mirando al cielo y tomando... Gente que tenía la vida resuelta desde el punto de vista económico. Evidentemente, y durante mucho tiempo, la ciencia fue elitista. Pero no por la naturaleza de la ciencia, sino que porque para poder dedicarse de manera paciente a tratar de contestar preguntas complejas,
había que tener tiempo para hacerlo. No podías tener como dos trabajos, ser como científico de noche mientras de día estabas haciendo otra cosa que te permitía vivir. Hoy ciertamente existen más opciones, hay más lugares donde estudiar, hay más opciones de desarrollo, hay más becas, hay una formación más adecuada. El interés por la ciencia en los colegios está pegando fuerte. El aprendizaje basado en proyectos ha sido una gran iniciativa también que permite pensar como piensa un científico o una científica. Y yo creo que todo eso ciertamente va dejando su marca y su impacto. Y probablemente hay que mirar de aquí a 10 años más cómo el impacto de iniciativas de esta naturaleza empieza a generar cambios ya en la forma en que los niños y niñas miran y ven a la ciencia. ¿Qué viene ahora? ¿Algo para adultos, algo para jóvenes, algo para niños? Sí, lo más próximo es el estreno de la serie de televisión de la ciencia pop. Eso va a ser durante el mes de agosto en NTV. Estoy trabajando en 2 libros más. Un libro de preguntas raras. ¿Como este? Como ese, que va a salir muy, muy pronto. Para niños. Para niños, ya está listo y falta la imprenta. Y además estoy trabajando en un proyecto para adultos para el próximo año, porque estoy explorando el mundo de las teorías de conspiración. Creo que hay un espacio súper interesante, sobre todo para entender por qué tantas personas creen en cosas tan peleadas con la evidencia. Hay ahí una historia de esa, Sí. la recuerdo, no la vamos a decir para que lo lean en el libro, pero hay una historia ahí también y explicaba de que por más que se entreguen argumentos, hay personas que no cambian su Y la parecer. idea es poder profundizar un poco en eso y en los orígenes evolutivos de la desconfianza natural que sentimos y cómo hoy se ha convertido en un tremendo problema a nivel global. Muchas gracias, Gabriel León. Una interesantísima conversación, lo pasamos estupendo. Sí. Que vengan todos los proyectos que tengan que venir para que los niños se sigan encantando con la ciencia. Muchas gracias, gran conversación. Nosotros dejamos hasta acá entonces esta conversación en Entrevistas CNN con la invitación para los adultos acá, la ciencia pop, también los jóvenes y aquellos más pequeñitos pueden leer este libro de las preguntas raras que a veces se hacen todos y despertar y seguir despertando la curiosidad en niños, en niñas, en adolescentes y también en adultos, personas mayores, para que todos puedan comprender entonces estas historias interesantísimas que nos cuentan a través de la ciencia y con un lenguaje muy sencillo y cercano. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en otro capítulo.